En este nuevo episodio tenemos una invitada de lujo. Estamos estamos bastante entusiasmados por tener acá en este experimento de historias para sobrevivir en el tráfico a Gloria Hernández. Muy bien, bienvenida Gloria, ¿cómo está? Gracias, Alexis, estoy muy feliz de estar aquí contigo compartiendo un poquito de literatura y de historias y de material para sobrevivir en el tráfico. Vamos a platicar un montón de cosas, ojalá que nos dé tiempo, ojalá que la gente que nos esté escuchando mientras van en el carro no se aburran y vamos a hacer esto entretenido, no nos vamos a hacer tantas bolas. Y la verdad yo estoy bastante entusiasmado porque Gloria viene de recién ganarse el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel de Asturias. En esta oportunidad sería la séptima ocasión que una mujer lo gana. Y es valioso porque aparte de que Gloria tiene una vastas publicaciones, bastantes libros, tiene más de 20. Así es. Más de 20 libros publicados. Desde los últimos años se ha dedicado a la literatura infantil y eso le da bastante respaldo a este premio que ella recién recibe, pero voy a dejar de hablar y vamos a ir a la historia del tráfico para sobrevivir en este día. Gloria nos va a leer 2 cuentos, que son los siguientes. Bien, buenos días. Como dije, voy a empezar leyendo un cuento que se llama La Otra Orilla. Este no es para niños, hago la aclaración porque si no van a decir, bueno, ¿qué está pasando con estos niños? Entonces, este se llama La Otra Orilla. Dice, un decidido rayo de sol corta las apretadas nubes de la madrugada e ilumina las profundidades de este lago, en el que me detengo por un instante. El reflejo violeta de los volcanes termina en una punta que señala la profundidad. Mis manos se aferran a los remos al inclinarme a observar el abismo. Un ligero temblor sacude mi espalda cuando contemplo las rocas volcánicas que se amontonan en forma caprichosa por encima de las míticas cavernas de las que tantas historias cuentan los pescadores. ¿Cuántos seres atrapados allá abajo? ¿Cuántos secretos dormidos? Mis ojos son ahora 2 lagos cristalinos con la visión de otra mañana, una mañana muy lejana en el tiempo. Nuestras risas desbordan la pequeña embarcación y contagian de alegría a mis papás que nadan en el lago. Mi hermana mayor y yo jugamos a recoger pequeñas piedras blancas que flotan en las olas y ponerlas a secar. El lago es un espejo tranquilo y soleado. Este es uno de nuestros paseos favoritos. El lago, dice mamá a menudo, es un hermoso gigante dormido que alguna vez fue un inmenso volcán que estalló. Poco a poco se fue llenando de las aguas de los ríos hasta convertirse en este santuario de cristal. Pero el gigante a veces despierta y bosteza, se acomoda y vuelve a sumirse en su letargo. Cuenta la leyenda que en una batalla durante la conquista, una princesa indígena intentó huir de los españoles y se internó en el lago con sus doncellas y un valioso tesoro de oro y jade. El gigante codicioso bostezó para hacer suyo el precioso cargamento y lo guarda en una gruta mágica. Nuestras risas deben haberlo provocado porque nuevamente despertó y se llevó nuestra fortuna. Mi hermana y yo fuimos rescatadas, pero la mitad de nuestra vida fue arrancada en un instante por el gigante celoso de nuestra felicidad. Por allá, en alguna caverna, está enterrada la mitad de la alegría y del amor. La otra mitad va hoy acá a mi lado nadando. Tiene 15 años y su sonrisa opaca este rayo de sol que entibia mis recuerdos. Para ella, esta es una prueba de esfuerzo. Admiro su coraje y determinación y la sigo porque para mí esta también es una confrontación. Sigo remando en línea recta señalando la meta allá lejos a varios kilómetros de distancia. Hundo mis manos entre el agua invocando nuevamente a mamá, a papá. Mi vida se fue armando poco a poco, casi sin quererlo, y me fui convirtiendo en adulta, pero aún a veces, antes de dormir, siento sus voces y sus risas y su amor. Hacia el centro del lago,
Una corriente de viento nos envuelve y me congela del miedo. Muchos sentimientos encontrados se mezclan con mi angustia al comprobar que estamos en medio de una franja negra en un lago que se ha picado repentinamente. Mi hija sigue luchando. Su cabecita emerge al compás de las olas sin ninguna otra estrategia que el dominio de la voluntad. Su determinación me conmueve y entonces puedo al fin cantar. Recuerdo la canción con que mamá me dormía. Sumerjo mis dedos en el agua y adormezco al gigante lentamente. Comprendo por qué estoy otra vez aquí, después de tantos años, demostrándole al lago que no me despojó totalmente, que estoy viva y que la alegría de ellos me habita, que aunque su recuerdo duerma allá en sus cavernas, en la profundidad de mi ser, papá y mamá palpitan más vivos que nunca, insuflándome esperanza. Estoy aquí, y ellos a través de mí, y de esa pequeña princesa que con su juventud domina al gigante. Se funde con él, haciéndose parte de la naturaleza majestuosa que me envuelve. El avance acompasado de mi hija me recuerda que el principio y el fin de mi vida están ahí, en el agua. Son apenas una chispa de luz que danzan al ritmo de la espuma para afirmar mi pequeñez frente al universo. El dolor en mis hombros y las voces en la orilla me traen de vuelta a la superficie. La sonrisa cansada de mi hija me confirma que la travesía ha terminado. Venimos a vencer un gigante y sencillamente hemos logrado el dominio de nosotras mismas. Ella ganó una jornada, conquistó la travesía del lago. Yo he conjurado un mal sueño. En su rostro hermoso intuyo que algo ha crecido dentro de ella. Su afirmación y la mía se comprenden en un intercambio de miradas que dura apenas un instante. Yo también estoy cansada. He buceado en otro lago, quizá más profundo y laberíntico que este, hasta llegar con ella a la otra orilla. Dorada por el sol, una princesa emerge del agua y se acerca a besarme en la frente para perderse luego entre la gente. Bien. Muy bien. Este es otro cuento que está contenido en una colección que se llama Leyendas de la Luna. Estas leyendas surgieron porque me pidieron escribir nuevamente las leyendas tradicionales latinoamericanas y que pues son corrientes, son comunes en nuestro país y no corrientes de manera despectiva, sino populares, muy populares. Y en ese sentido me puse a pensar que ya las conocíamos tanto que había que darles un giro. Y quería darles un tono más bien juguetón, desprovisto del miedo que estas historias generalmente tienen. Entonces me decidí a escribir, por ejemplo, en lugar de la leyenda del sombrerón, pues una leyenda que contara cómo consiguió el sombrerón su sombrero. El cadejo, en lugar de ser un animal de ojos con brasas, fuego, como brasas, con fuego, decidí escribir su origen, cómo había nacido el cadejo y hacerlo un cadejito bueno. Entonces, esta es la leyenda del cadejo. Mi mascota en la tierra es cadejo. Bueno, debo aclarar que estas historias las cuenta la luna. Ah, bueno. Así es que ella es la narradora. Ah, genial. Muy bien. Mi mascota en la tierra es cadejo. Las criaturas de la noche son mis favoritas y él es una de ellas. Déjame contarte su historia. En Guatemala hay muchos perros que no tienen hogar. Viven por toda la ciudad y los caminos. Duermen donde encuentran un refugio del frío o de la lluvia. A estos perritos les dicen simplemente chuchos de la calle y muchas personas les hacen daño porque no los conocen. Cadejo nació una noche que yo alumbraba la ciudad muy atenta. ¡Qué bella luna!, decían todos. Los otros dos hermanos de Cadejo decidieron no nacer y volverse cometas en el cielo, y su mamá le siguió al poco tiempo meneando su cola de luz por las nubes. Cadejo era un cachorrito muy inquieto y hermoso. ¿Cuál será mi casa?, preguntaba sin cesar. ¿Cuál será mi casa?, decía por las calles. Cuando quedó solo y empezó a sentirse triste, supo que necesitaba que alguien cuidara de él, así que yo lo adopté. Sirio, mi perrito lucero, me miró complacido porque entonces tendría con quién jugar.
Juntos le enseñamos dónde buscar su comida, los lugares seguros para descansar, las fuentes donde beber agua fresca, porque resulta que Cadejo no miraba muy bien y a los perros todavía no les ponen anteojos. Pronto se hizo un perro grande y fuerte, es blanco y tiene un lunar rubio en el pecho. Las orejas son amarillas y la nariz es rosada. Para su cumpleaños, Sirio quiso regalarle algo especial. Por la noche, mientras dormía, cambió sus ojos por 2 estrellas radiantes del cielo. Cuando despertó, Cadejo estaba feliz. Miraba hasta el fin del mundo. Cadejo tiene un gran corazón. Acompaña a todas las personas que tienen que salir de noche de sus casas y las cuida durante su camino. Resulta que muchas veces los que andan en las calles por la noche son los bolos. Y por eso es a ellos a quienes más acompaña para que lleguen a un lugar seguro. Algunas veces se escuchan historias de cadejos traviesos o misteriosos. Yo te aseguro que este es un cadejo cariñoso y juguetón. Cuando una noche mires unos ojos brillar en la oscuridad, recuerda que es mi mascota, mi querido cadejito, ojos de estrella. Genial. Esto me recuerda mucho que yo tengo 2 hijos. Ajá. Y recién a los dos les gusta vestirse igual. O sea, uno tiene 7 años y el otro tiene 3. Entonces, les gusta vestirse igual. Desde hacía tiempo, el mayor tenía una playera con ojos de Cadejo. Mira, unos ojos rojos. Ajá. Y él, pues nunca le había contado la historia porque no es como apropiada para niños, ¿verdad? Así es. Entonces él se inventó una historia. Y él dijo de que el Cadejo era un perro que cuidaba a las personas que se perdían en la noche. Entonces, Muy bien. entonces y así es mi hijo, digamos que a él le gusta mucho encontrarle las cosas bonitas a las cosas que parecen feas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando mi suegra vio vestidos a mis 2 hijos con las 2 camisetas del Cadejo, así, santo poder de Dios, y ¿ustedes qué? ¿Por qué los visten así? ¿Ves? Es un Cadejo, mire, tiene ojitos bonitos, le digo yo. Pero mira, tu hijo ya viene con el chip para el éxito por la vida, ¿verdad? Ver lo positivo aún en situaciones difíciles. Sí, él ahí va. Sí, ahí va, y a él. Gracias a mi esposa, que mi esposa es la encargada de hacer maravillas con los chiquitos. Yo creo que los dos son, no te zafes. No me zafo tanto. Pues al final yo acostumbro mucho, yo estoy muy emocionado que yo acostumbro mucho a leerles cuentos en la noche. Y yo siempre me he preguntado qué leerles, porque es bien difícil encontrar algo que les guste y que obviamente no los mantenga despiertos, sino que les ayude a tener un lindo sueño. Claro. Y se ha vuelto una costumbre muy bonita, digamos, desde que nació el primero, ¿eh? Y pues, qué mejor que preguntarle a una experta en cuentos infantiles, ¿va? ¿Cómo encontramos nosotros las historias ideales para un niño? ¿Va? Pues sí, fíjate que es en realidad una pregunta que yo me hacía cuando tuve a mis hijos pequeños. Y creo que mi brújula me llevó por las historias que me gustaron a mí de niña, ¿verdad? Por supuesto, están los cuentos clásicos, ¿verdad? Andersen, Perrault, Grimm, todos los cuentos que nos gustaron a nosotras, porque cuando estamos pequeños lo que nos gusta es la fantasía, y entonces en ese sentido hay muchos cuentos a nuestro alcance que podemos compartir con los niños a la hora de dormir. Algo que a mí me gusta mucho es leerles poesía, ¿verdad? Porque ese ritmo, esa cadencia, esas palabras nuevas que, aunque no las comprendamos, están ahí y suenan, creo que se van incorporando al imaginario de los niños, a su intelecto y a su corazón especialmente. No sé si te recuerdas del poema de Margarita está linda la mar, de Rubén Darío, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo a mis hijos que decían,
me preguntaban acerca de muchas palabras porque estaban muy pequeños. Sin embargo, aprendieron el poema igual que mis sobrinas y pequeñitas y disfrutaron mucho con la musicalidad, con ese ritmo, con esas rimas. Y entonces, en realidad no hay una clave, estos son los libros adecuados. Hay tantos disponibles. Y además, un secreto que yo descubrí con ellos fue darles los libros como premio, ¿verdad? No imponerles una lectura ni esos 15 minutos de lectura obligatoria del ministerio, porque verdaderamente eso te mata cuando es cualquier cosa. Ves que ni siquiera puedes amar por obligación a una persona. O sea, la lectura como el cariño debe ser un gusto, un placer total. Entonces, cuando tenía un dinerito extra, cuando ellos habían hecho sus tareas, se habían portado bien, yo decía, bueno, pues ahora se portaron bien y entonces unas veces será un helado, otras veces será un libro, porque si solo alimentamos sus cuerpecitos, entonces, ¿qué pasa con su espíritu? ¿Qué pasa con sus emociones, su mente, verdad? Hay que, considero yo, ir moldeando, formando un ser integral. Entonces, un premio, si los llevas a una librería, ellos se van a fascinar. Y si ellos escogen el libro, no, ese no porque no me gustó la pasta, ese no, bueno, por supuesto que también diles, hay que especificar, ¿verdad? Miren, tengo hasta aquí me llega el monedero, ¿verdad? Porque si no, entonces hay libros, hay ediciones muy hermosas, pero también son muy caras, ¿verdad? Pero en cuanto a precios en literatura infantil, hay una gran variedad y entonces generalmente encontramos muchos libros muy buenos en ediciones modestas que contienen la misma historia, ¿verdad? Entonces, pero dejarlos a ellos, buscar su libro y decir, bueno, lo vamos a leer a la noche y hacer toda una ceremonia, toda una un ritual, esa es la palabra, todo un ritual, toda una noche de un rincón de lectura, una noche de lectura. Todos estos pequeños rituales les van dando a ellos la idea de que la lectura es un espacio de encuentro, ¿verdad? De hallazgos. Entonces, es lo que ellos quieran, pero si tú quieres comprarles algo, pues, cómprales clásicos. A mí me encantan los clásicos. Es bien bonito eso que dice sobre que al final no se trata solo de leerles algo porque sí, sino que al final la literatura, digamos, es como desde muy pequeño capaz o algo capaz de formar a un buen ser humano, digamos, a un excelente ciudadano. Así es. Y esa historia que me compartiste de que ellos, tus hijos, ya son capaces de crear otra historia a partir de una historia dada, ¿verdad? Creo que eso ya te está dando la ruta por la cual puedes encaminar a tus hijos en la lectura, porque digamos que si terminan un cuento y dice, ¿cómo lo hubieras resuelto tú? O imagínate que compartimos con ellos esta leyenda de Cadejito. Bueno, ¿qué otra aventura podría tener Cadejito? Vas a encontrarte una maravilla, o sea, todo lo que a ellos se les va a ocurrir. Y entonces, bueno, escribamos esa historia, ilustrémosla, dibujemos a Cadejito, como dicen el libro que es, y imagínate que Cadejito tiene otros amigos cadejitos, porque chuchos de la calle hay un montón. Entonces, yo he visto uno negrito, que como me gusta, que tiene una manchita blanca en la frente. Yo he visto otro y mira, hay tantas posibilidades, despierta tanto
en ellos genera tantas ideas. La lectura que en realidad es una herramienta que no solo es una imposición, no, o sea, tiene muchísimas posibilidades para crecer, ¿verdad? Yo le decía ese comentario porque yo me topé con la literatura ya más viejo, digamos, no fue, digamos, en mi casa nunca nos inculcaron leer, ni mis papás estuvieron tampoco implicados en la lectura, Sí. porque obviamente tenían preocupaciones distintas, ¿va? Había libros en casa, pero digamos que los libros que estaban, yo recuerdo que estaba La hija del adelantado y El canasto del sastre de Pepe Mía. Yo tenía 7 años, apenas había aprendido a leer y no entendía nada de lo que decía allí. Claro. Y ese fue como mi primer acercamiento fuerte sobre una obra literaria. Ya adolescente, yo encontraba, digamos que a mí me gustaba escribir y yo encontré dificultad al momento de escribir y jamás se me había ocurrido que tenía que leer otros autores para eso. Por supuesto. Y estaba el amigo que siempre me dijo, mira, aquí tengo estos libros para que vos leas. Y así comencé. Pero ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años. Ah, muy bien. Sí. Y al final, pues uno ya con el tiempo va encontrando otras cosas y otras lecturas, ¿va? Pero digamos la ventaja de que usted, digamos, pueda, no sé, la satisfacción que debe tener usted de aportar para los primeros años de lectura de algunos niños, ¿va? Sí, es un sentimiento muy hermoso, la verdad, que una gran satisfacción, ¿verdad? Encontrarme con los lectores, porque esto de los libros es un proceso, ¿verdad? Primero tener la idea, luego pues empezar a escribirla, editarla, limpiarla, corregirla, llevarla a la editorial, que te la acepten, que eso es otra historia, ¿verdad? Pero cuando finalmente ves el libro, erróneamente se considera que el proceso está terminado. Ahí empieza, en realidad. Vamos a la mitad del camino, porque la otra mitad es esa ruta del libro hacia su lector ideal, hacia su lector a quien va dirigido, ¿verdad? Entonces, ahí cuando este niño lee y completa la historia y hace dibujos y empiezan y me escriben cartas y me dicen, a mí me pasó esto, yo tengo también un perrito, en mi familia adoptamos un perrito, y en fin, cuando esto se asimila, se lee, se disfruta o no, porque también está la oportunidad de decir, no me gustó la historia, ¿verdad? Es decir, hay una libertad total a la hora de la lectura. Pero entonces, ese proceso en ese momento es cuando termina, ¿verdad? Porque cuando está no termina, ojo, está completo el círculo, ¿verdad? Porque llegó. Pero si de casualidad yo tengo la suerte de llegar y encontrarme con ese lector, bueno, ahí se da la epifanía, verdaderamente ahí está mi felicidad total, porque tengo una retroalimentación que me conduce hacia el interior de ese niño, porque imagínate el privilegio de encontrarme con su punto de vista, con su parecer, si le gustó o no, si le gustó algún detalle. A veces hay un detalle que yo escribí pues, sin mucha atención, pues concentrándome acaso en el argumento, y me dice, fíjese que tal detalle en la descripción de un personaje, entonces eso me encantó porque tal y tal y tal cosa, y me da sus razones y me dice, yo lo dibujé y aquí está, y me entregan un dibujo, me entregan una acuarela y me dicen, por ejemplo, estos son los personajes. He llegado a colegios en donde he ido a conocer a los personajes que yo imaginé.
y tal vez yo no los tenía muy claros en la mente, pero llego y me dicen, mire, aquí está Cecilia, aquí está el cadejito, aquí está la luna, aquí está el señor Sol. Entonces, esa interacción no tengo, por ejemplo, en la misma medida con la otra literatura, ¿verdad? Con los cuentos serios, con los cuentos a veces un poco tristes, un poco de corte existencial, ¿verdad? Entonces, por eso es que me fascina esta beta de la literatura infantil, porque además de contribuir en modesta medida a su formación, yo obtengo una alegría infinita, ¿verdad? Al encontrarme con mis lectores. Eso es indudable. Me llama mucho la atención esto de esa beta infantil. Yo he encontrado maravillas en la literatura infantil que si no es por mis hijos, yo no habría descubierto unas cosas súper fumadas, así, o sea, digamos que van encaminados a despertar la imaginación, pero al mismo tiempo también terminan despertando a ese niño que tenemos ahí oculto. Por supuesto. Y a mí me encanta un libro que tienen mis hijos, que es de un pajarito que se llama Pico en el aire, que le hace 2 agujeritos al cielo en la noche, ¿va? Y que por ahí se mete una rama de un árbol que viene de la claridad, una cosa bellísimo, es poesía pura. Es pura poesía y habla de la nada, del todo, y va y viene. Y yo todavía le había dicho a mi esposa, ¿no será muy profundo para tus hijos? Y me dice ella, ay Dios, me dice, ellos ya entienden. Yo, sí. Mira, es que eso es lo que yo veo y he descubierto en la literatura infantil. La buena literatura, no importa si está escrita y tiene el título o tiene la etiqueta más bien de infantil o novela o cuento, no importa el género, si es una buena literatura apela a todos los lectores por igual. Por ejemplo, imagínate El Principito, La historia interminable, ¿cuántos libros que están escritos para niños, pero que tienen una multiplicidad de posibilidades, ¿verdad? Una variedad de lecturas que apelan a todos, ¿verdad? Y entonces nos dicen, como tú estás mencionando, ¿verdad? Están hablando probablemente de conceptos más amplios, pero por eso nos enamoramos de un libro en especial, ¿verdad? Cuando somos niños, porque le encontramos una lectura, la lectura literal, la que vamos a encontrar cuando tenemos 7 o 8 años, pero si lo volvemos a leer cuando tenemos 12, cuando tenemos 18, hay libros que nos acompañan a lo largo de la vida y decimos, esto le vamos descubriendo nuevas facetas. Entonces, yo creo que esa es la literatura que hay que poner al alcance de ellos porque vamos creciendo con los libros, ¿verdad? Sí. Y otra cosa que me llamó la atención, yo tengo acá un libro que se llama Polifonía, que es de un taller. Así es. Y me gustó mucho el prólogo que usted hizo, porque habla precisamente digamos, de las cosas que no hay que hacer al momento de escribir. Porque digamos que como en la popularidad, digamos, está como el sentimiento y la inspiración que le viene al autor, ¿va? Pero digamos que siempre se debe de releer, reescribir, editar, cortar, quitar, mover, modificar, lo que sea, ¿va? Después de la catarsis que uno tiene, ¿va? Entonces, yo quisiera que me contara más o menos cómo es esa experiencia de enseñarle a otros cómo contener esa catarsis y alinearla. Porque, digamos, o sea, yo me pongo a pensar
que apenas tengo idea más o menos de si estoy escribiendo alguna historia o algún cuento, de cómo escribirla, en qué momento yo le voy a decir a otro, no, por ahí no va. ¿Cómo lidia, digamos, un escritor como usted, una escritora como usted, que uno al final siempre está aprendiendo, enseñarle a otro a ir por el camino del Señor, dirían. ¿Cuál Señor? Bueno, mira, yo estoy trabajando en los talleres de literatura, de escritura creativa, como se les sabe llamar, desde hace unos 20 años. En realidad, lo empecé a hacer por dos razones. Una, por que me encantan las historias y el mejor regalo que me pueden dar es que me cuenten una historia. No importa si es de miedo, si es chistosa, si es de traición, de tristeza, no importa el tema, pero que me cuenten una historia y yo ya me siento en una nube todo el día porque me quedo dándole vueltas y pensando cómo se pudo haber, qué sé yo, derivado en otras historias, en fin. La segunda razón por la que doy talleres es porque he encontrado en ellos una fórmula mágica para como irme arropando de la amistad de muchas personas que comparten la misma inquietud. Entonces, yo no considero que les enseñe mayor cosa, porque yo lo que llego es con una técnica, pues hoy vamos a intentar las cajas chinas, por ejemplo, hoy vamos a intentar el dato escondido, o vamos a intentar el raconto o el flashback, cualquiera de las técnicas narrativas que esas se pueden encontrar en internet, ¿verdad? Creo que el secreto de un taller es ese punto de vista individual de cada una de las personas que vienen. Y entonces ir moderando esto, ir modulando estas opiniones acerca de la obra que viene. Creo que ese es el secreto de un taller, ¿verdad? Porque vienen personas con muchísimos puntos de vista, con muchas vivencias diferentes, y entonces al encontrarse todas y hablar sobre un cuento que viene ahí, como tú dices, muy crudo, es un borrón, no es un borrón, es como una mancha todavía, ¿verdad? Que hay que definir. Creo que a todos opinar sobre esa mancha poco a poco va ayudando a quien la escribió a que se vaya definiendo, a que vaya aclarándose, como cuando te ponen los lentes diferentes cuando te hacen el examen de la vista, ¿verdad? Así que más claro o más claro así o más claro así, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia, o casi todos, ¿verdad? Hay personas privilegiadas que tienen visión 20/20, pero, no sé, con muchos, tanto teléfono ahora creo que ya así no. es, la vista es, pues entonces, de una manera similar, vamos viendo de esta manera o de esta. Aquí esta es una posibilidad, esta es otra ruta, y entonces poco a poco los cuentos van cobrando calidad, claridad, no solo para las demás personas, sino para quien la escribió, ¿verdad? Entonces, en realidad, enseñar como tal, creo que no lo hago. Voy orientando, voy moderando un poco, pero a la vez voy aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Porque llevamos lecturas. Imagínate, si estamos escribiendo cuento, pues entonces pues no podemos dejar de leer a Toni Morrison, pues no, a Chekhov, a Carver, a Edgar Allan Poe, a Quiroga, en fin, hay muchos cuentistas, y también llevar decálogos, por ejemplo, el decálogo del escritor de Quiroga, o el decálogo del escritor de Augusto Monterroso, que es una delicia con todas sus ironías. Bueno, en fin, hay muchos recursos que aportarle a un taller, y para que todos
crezcamos, ¿verdad? En las rutas diferentes que se traza cada quien. Sí, a mí, digamos, una de las cosas que aprecio de lo que dice ahora es que es bien cierto eso de que cada persona es un mundo y que al final, pues todos los escritores dejan un pedacito de sí mismos dentro de cada historia que está. Por supuesto. Y digamos digamos que cuando uno lo analiza así, qué impresionante es tener algo tan personal en algo tan público, digámoslo así. Sí. Porque los libros al final terminan siendo parte también de uno, se sienta o no identificado uno con ellos o con algunos personajes, pero también formaron parte de otra persona, ¿va? Entonces, Sí, así es. y darse cuenta de eso, digamos, en un taller, o sea, entender, tener un universo en cada persona, Así es. al final también, siento yo, lo termina enriqueciendo a uno, a usted Así mismo. es, sí, definitivamente es un crecimiento, es un ganar-ganar esa situación del taller, ¿verdad? Porque todos salen enriquecidos, más de alguna idea. En cada sesión se lleva uno a su casa como una lucecita, como una chispa, ¿verdad? Para desarrollarla en un fuego más intenso en soledad. Ya. Y usted solo escribe cuentos, no escribe, aparte, digamos, de lo anterior que leí por ahí que había escrito ensayo también, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo soy un poquito esquizofrénica de la escritura. No, la verdad, ya en serio, es la escritura una pasión que te lleva por muchos caminos, ¿verdad? Perdón, es que estoy poniéndome de un resfriado y entonces yo creo que estoy un poquito. Yo creo que ahorita que hubo cambio en el clima, creo que todos estamos. Sí, bueno, y a mi respetable edad ya como dicen. Como dicen las abuelitas, los chiflones resultan. Sí, pero después de los 30 puedo decir también que ya. Ay, ya no seas llorón porque... Sí. Bueno, pues sí, somos unos llorones todos. Sí, nuestra edad, bueno, digo que, mira, ay, te puedes mi rodilla, imaginar, yo ya tengo mi espalda. el doble de tu edad. Así Sí. es que, bueno, te decía que me gusta explorar muchas rutas. He escrito un poquito de teatro para niños, un poquito de... he escrito una novela, 2 novelas, estoy escribiendo otra en este momento. El ensayo es uno de los géneros que más me gustan y que también tengo algo por ahí ya iniciado porque da oportunidad de reflexionar sobre ciertas ideas específicas que uno tiene e ir aportando puntos de vista, ¿verdad? Más que ideas, sensaciones, sentimientos en cuanto a un tema específico, ¿verdad? Entonces, la verdad es que he tratado de incursionar en todos los temas, en todos los géneros, porque la escritura una debe tomársela, pues es mi parecer, ¿verdad? Con toda la seriedad posible, a pesar de que es un juego muy hermoso, ¿verdad? Siempre estamos jugando con el lenguaje, con las posibilidades de la palabra. Sin embargo, si no se toma uno en serio, cuando sientes... Mira, yo hace poquito estaba diciendo, como tú, que tenía 30 años, pero ahorita tengo 62. Y entonces, sí, pero mira, solo parpadeas y ¡pum!, ya estás en los 40, parpadeas otra vez y otra vez ya tienes 50 y vuelves a parpadear y ya ni te das cuenta, pero estás en tu entierro. Entonces hay que aprovechar y hay que darle oportunidad a lo que estás haciendo, no importa si es música, si es ebanistería, si es cocina, enfrentar tus retos con... ¿verdad? Él es chef. Sí, bueno, mira, pues felicidades, chef. A ver cuándo comemos algo que probemos tuyo. Muy bien, tu comida deliciosa. En realidad,
a lo que sea que nos dediquemos, creo que debemos hacerlo con toda la pasión, ¿verdad? No para ser el mejor, porque esto de mejor y peor, o ponerle grados, ¿verdad? Que voy a ser mejor que fulano, mejor. Creo que eso nos empobrece. Creo que debemos ser lo mejor para nosotros, ¿verdad? Para disfrutarlo al máximo. Y por eso mi curiosidad por incursionar en todos los géneros disponibles, ¿verdad? Y también tratar de innovar y ver que la originalidad no existe, ¿verdad? Ya todas las técnicas ya no las proveyó Las Mil y Una Noches y Sherezada con esta historia magnífica, ¿verdad? En donde se emplearon todas las técnicas narrativas posibles. Ya todos los temas, los grandes temas, ya nos los dio Shakespeare, por ejemplo. Ya las profundidades, todas las profundidades del alma humana ya nos las dio Cervantes. Entonces, en realidad, ¿qué le queda a uno, verdad? Sin embargo, todavía hay gigantes, ¿verdad? Siguen surgiendo gigantes. Aunque uno sabe que no va a ser uno de esos gigantes, pero hay que hacer el esfuercito por subir, aunque sea un peldaño más en cuanto a lo que uno está haciendo, ¿verdad? Cada día, ir superando lo que uno está haciendo, pero no se puede superar creyendo que porque uno habla y escribe algunas cosas, ya uno tiene las herramientas para ser escritor. Uno debe leer todos los días, escribir todos los días, explorar el lenguaje como nuestra materia prima, como nuestra herramienta principal de trabajo, ¿verdad? Así es que, pues, por ahí va mi búsqueda. Pues es una preciosa reflexión porque aunque suena cliché, digamos, sí, si uno tiene que hacer algo, hay que hacerlo ya. Ya y tratar de hacerlo lo mejor posible. Y hacerlo bien. Sí. Porque, digamos que yo hace unos meses me topé con un amigo que había tomado la decisión de que ya no quería escribir porque decía él que ¿quién lo iba a leer? Porque en este país pues no hay como, no existe esa costumbre, ¿va? de leer, pero al final, digamos, siento yo de que si yo tuve un rescate, digamos, de alguna curiosidad que tuve por leer algo, creo que al final todas las personas tienen la curiosidad de alimentarse de algo, pues, de la literatura, y creo que parte del problema es esa imposición que se siente que leer es un deber, una tarea, no es una cosa que se debe de disfrutar, ¿verdad? Y al final pienso que pues hay muchísimos buenos escritores en este país que están escribiendo ahorita y que no encuentran como el eco que se merecen, ¿va? Así es. ¿Cómo ve usted esa situación de este amigo? Yo al final pues yo le dije que siguiera escribiendo porque al final uno, como usted bien dice, uno escribe también para descubrirse a sí mismo y pues él con la gana de publicar un libro pues había optado por retirarse temporalmente. Ahorita no sé si ya se animó otra vez para seguir, pero ¿cómo ve usted, digamos, esta situación, digamos, de que uno como que pareciera que escribe para el aire, ¿verdad? Como que... Sí, yo veo que en Guatemala ya nos acostumbramos a decir que los guatemaltecos. Sin embargo, yo me pregunto, si esto fuera una verdad así total, entonces, ¿por qué siguen existiendo las librerías, las ferias de libro? Creo que nos acostumbramos a afirmar lugares comunes por comodidad. Y decimos, es que no se lee, pero
creo que con un puñado de personas que estén leyendo, ya esta afirmación es una falacia, ya es una generalización imperfecta, por cuanto hay un grupo excepcional que está leyendo. El reto, considero yo, es continuar escribiendo y haciendo esfuerzos sistemáticos para que este grupo siga creciendo y que ya quienes siguen afirmando que en Guatemala no se lee, pues entonces ya lo piensen dos veces, ¿verdad? Porque mira, la Feria del Libro, por ejemplo, es las librerías también, ¿verdad? Cada vez encuentras más librerías y es cierto que unas cierran, en esto tiene que ver mucho pues la situación económica del país, del mundo en general. Sin embargo, los libreros siguen haciendo el esfuerzo por poner a nuestro alcance obras en un rango de precios que están al alcance de todos. Si no nos da para comprar el libro nuevo, vayamos a buscarlo a usados. O sea, mira, las librerías de usados son una maravilla. Te puedes encontrar ahí unos tesoros. Para mí no hay nada mejor para mí es que ir a una librería de usados, por ejemplo. Ahí te encuentras unos tesoros. A veces solo de leer, abrir un libro y encontrarte la dedicatoria del autor a una persona o de una persona que regaló un libro y se lo dice: para Teresita, esperando que esta lectura te hablan del corazón y me digas que sí. No son mentiras. Pero encuentro, de verdad, he encontrado unas maravillas de dedicatorias que verdaderamente, digo yo, hay que frecuentar estas librerías, ¿verdad? Hay que ir a encontrar tesoros. Por otro lado, mira el fenómeno de la Feria del Libro. En sus inicios, hace ya varios años, yo considero que a lo mejor llegamos 5,000 gatillos, ¿verdad? Y así un poquito como con miedo, con desconfianza, y aquí qué va a pasar. Sin embargo, esta feria nuestra ha ido creciendo cada vez más, se va fortaleciendo, va trayendo nuevos autores, se han dado cuenta, especialmente los libreros, de que tienen que bajar los precios y que tienen que poner al alcance de los guatemaltecos más obras a precios razonables, porque hay que tomar en cuenta que, por supuesto, ellos son comerciantes y de eso viven, de eso dependen muchas familias. Sin embargo, también tienen que considerar que y lo hacen, ¿verdad? Que los posibles compradores, los posibles lectores, idealmente, tienen un presupuesto limitado. Entonces, creo que de esa dinámica, de esa dialéctica entre lectores y libreros, pues ha surgido un movimiento que cada vez fortalece más nuestra cultura, nuestra sociedad, y que se han convertido en casi que las últimas trincheras, ¿verdad?, en contra de un sistema que nos aplasta, ¿verdad?, que nos quiere anular como personas, quiere anular el pensamiento crítico, quiere masificarnos, quiere volvernos consumidores nada más, y lamentablemente no consumidores de libros, sino consumidores de pizza, de juegos, de zapatos de marca, de una serie de artículos que en realidad no nos hacen crecer como seres humanos, ¿verdad? Simplemente nos vuelven adictos a comprar objetos inútiles. Entonces, pues yo creo que sí tenemos mucho que pensar, ¿verdad?, sobre esta posibilidad. Pero tu pregunta inicial venía hacia esta persona que ha dejado de escribir. Si él tiene algo que decir, si él considera que tiene algo que decir, que comunicar a otros, entonces yo creo que no le queda más que decir
ya estuvo bien el berrinche, yo voy a escribir y si me leen 5, está bien. Si me leen 10, mejor. Si me leen 100, pues ya la hice. Pero cuando uno escribe, creo que debería contentarse con llegar a un solo corazón. O sea, uno no quiere ser bestseller, uno quiere comunicar algo. Y si tu amigo tiene algo que comunicar, él se va a sobreponer a su crisis, a sus dudas y va a escribir, seguramente. Como me dijo usted, no sea llorón. No sea llorón. No sea Mira, llorón. es que yo lo comprendo. Uno quisiera pues tener gran éxito y que lo leyeran por acá, por allá, pero hay que escribir. Si lo que estás escribiendo dice algo, tiene un fundamento, si poco a poco alguien lo va a leer y le va a decir, mira, te voy a prestar este libro porque está bueno. Lee esto, lee lo otro. Y aquí en Guatemala casi todo se hace como labor de hormiga, ¿verdad? Es trabajo de lo recomienda con este. No estamos en Alemania, ¿verdad? Entonces, donde pues se hacen tirajes en Inglaterra, ¿verdad? En Madrid de 3,000 ejemplares, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces acudimos a las ediciones de autor, por ejemplo, y porque no queda otra, ¿verdad? Pues qué bonita reflexión para ir cerrando ya, que sí, ya sí. se nos va el tiempo y si no seguimos Sí, hablando y hablando sí, y hablando. así es. Pues de esto que yo rescato, de lo que llama mucho la atención es de que hay que hacer las cosas y hacerlas ya. Y si uno tiene algo que decir, pues hay que decirlo. Hay que intentarlo, por lo menos. Sí. Una prueba al final para echarnos un poco de flores es este pequeño experimento que estamos haciendo. Claro. Porque que sí. Lo empezamos con los ojos cerrados, así, vamos a ver qué pasa. Entonces, pues aquí vamos, ya es nuestro 4º episodio, esperamos tener un montón más. Por supuesto. Y hacer la invitación a más escritores que quieran sumarse a platicar un rato acá. Claro. Porque digamos que si de algo podemos ser útiles, es demostrarle a la gente estas historias, estos cuentos, ¿va? No solo para sobrevivir en el tráfico, sino para sobrevivir también a la vida. Es que así es. Bueno, es que fíjate que para sobrevivir en el tráfico, pero estamos hablando de un tránsito no solo dedicado a nuestro, pensado como subirse a un vehículo e ir de un lado a otro, o del trabajo a la casa, o viceversa. No, es un tránsito de vida. Así es que yo creo que está muy bien puesto el título porque vamos a sobrevivir en el tránsito de la vida, ¿verdad? Entonces está bien, estas son reflexiones para sobrevivir a lo largo de un camino que nos queda. Sí, y yo los felicito mucho porque pues no solo a ti que te toca entrevistar, sino a nuestros amigos de las cámaras. Juan Carlos Pica, gracias. Porque pues están haciendo posible un trabajo, una trinchera, una más, ¿verdad? En donde todos debiéramos estar conscientes de que debemos hacerle el contrapeso, ¿verdad? Que debemos intentar sobrevivir en armonía, ¿verdad? Todas las personas que nos interesan las cuestiones del arte, del espíritu, para sobrevivir en ese tránsito de la vida, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Gloria, por venir. Te agradezco yo a ti y el espacio y a la orden, encantada. Muy bien, vamos a tener que continuar con estas pláticas. Nos van a tener que darnos más tiempo porque ahí están ya, corte. Bueno, yo les agradezco mucho a los que se hayan quedado hasta el final de esta entrevista, de este 4º episodio de Historias para sobrevivir en el tráfico. Mi nombre es Alexis Batres y recuerden que si quieren dejar de sufrir, por favor, lean un libro.